bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Tauro. Hoy vamos a estar viendo la lectura de Nuevo Amor y tú y tu persona especial. Recuerda que mientras se está estrenando este video, yo estoy en el chat en vivo o contestando tus preguntas de péndulo o dándote un consejito de manera gratuita, así que te invito a participar. También ya les estoy dejando en los comentarios mi nuevo canal de interactivos, donde vamos a estar viendo lecturas de amor y también vamos a estar viendo lecturas de carrera, de espiritualidad, de evolución personal y cualquier otra cosita que se nos ocurra. Así que les invito a suscribirse al nuevo canal también. Infinitas gracias por estar acá. Espero que esta lectura les pueda ayudar bastante. Pronto se vienen nuevas sorpresas para el canal, así que suscríbete, dale a la campanita para que no te pierdas las notificaciones. Ok, ya tenemos una reina de copas, un 6 de pentáculos, un 9 de copas al reverso, la carta de la estrella. Rey de pentáculos, la carta del mago al reverso. Uy, acá ya hay una reina y un rey. Esto está interesante, pero sí siento que falta un poco de reciprocidad. Si quizás sientes que esta es una persona que te gusta, puede ser una persona que esté muy inmerso o inmersa en su trabajo. Sin embargo, hay una especie de guía divina en esta conexión con la carta de la estrella. Me gustaría saber de qué se trata el mago al reverso, porque esta es una especie de manifestación que está retenida. Es como que hay cariño entre los dos, pero nadie está haciendo mucho al respecto. De hecho, ambos reyes, el rey y la reina, es como si se estuvieran dando la espalda. Es como que todavía quizá no se dan cuenta que hay algo mágico entre ustedes. Vamos a mirar un poco más de qué se trata. Muchas gracias, guías espirituales. ¿De qué se trata este mago al reverso? Porque todavía no se dan cuenta que ahí hay algo entre ustedes. Puede ser que tú ya te has dado cuenta porque tienes la reina de copas, pero esta persona todavía no mucho. Está la carta de la justicia, la carta del mundo. La carta de la carroza es la carta del mundo nuevamente. ¡Wow! Esta conexión es divinamente guiada. Y sí, quizá por ahora, por el momento, no está muy retenida, o sea, está un poco retenida la manifestación de esto, pero con la carta de la justicia es como que ya va a comenzar a moverse de una forma diferente. Ambos se pueden sentir muy completos en esta conexión. Esta lectura nos está invitando a ponerle poca presión a esta persona de interés y permitirle también que actúe. Porque esta persona va a ir en la conquista hacia ti. Todavía su energía ha sido un poco intermitente. Y miren, teníamos una carta dada vuelta aquí en el mazo llamándonos la atención. Y aquí hay energía de llamas gemelas. Esta es una persona con la que te podrías casar. Y yo sé que así lo sientes. Solamente dale el espacio y el tiempo a la manifestación. Y tomárselo un poco a la ligera, disfrutar de los momentos y bueno, ir viendo qué pasa, porque definitivamente esta conexión está divinamente guiada. Así que qué bendición. Vamos a ver qué signos pueden estar involucrados en esta lectura. Puedes estar lidiando con un Virgo, un Sagitario, Sagitario nuevamente, Virgo nuevamente, insiste, en Capricornio, un signo más por favor, o un Aries. Tauro, vamos a ver la segunda parte de esta lectura, que es tú y tu persona especial. Puede ser que sea la misma persona de la que estamos hablando ahora, o puede ser que estés lidiando con una segunda energía, así que me contarás tú en los comentarios cómo te va resonando esta lectura y si es que estamos hablando de la misma persona de la que estuvimos hablando anteriormente. La conexión anterior es como que es como si tú sintieras que hay algo ahí, ¿no? Entre tú y esta persona, tú sabes que hay algo, pero esta persona todavía no lo reconoce bien, pero al reconocerlo ya comienza a andar todo en orden. La verdad es que esa lectura se veía muy bien. Solo un poco de paciencia y permitir que las cosas fluyan. No ponerle presión al asunto. Vamos a mirar. Ok. Tenemos ya un 9 de espadas. Inmediatamente me dijeron que puede ser otra persona con la que estés lidiando. Puede ser un ex también porque hay mucho pesar en esta conexión. Uf, y acá hay tendencia a una reconexión, pero yo le daría un signo de advertencia. Hay una especie de conexión de almas gemelas entre ustedes,
pero siento que tu persona no está en la mejor posición. Es como si no estuvieran en la misma página. Se nos repiten dos cartas. Perdón, una carta se nos repite. Es el 4 de copas. Una está al derecho y la otra está al reverso. Es como si estuvieran dos personas enojadas una con el otro y no se quieren mirar y no se quieren entender. También puede haber una tercera energía comprometida en esta conexión con esta reina de bastos y la carta de la emperatriz al reverso. Ojo con ese signo de advertencia. También tu persona tiene el rey de espadas al reverso. Y es una energía bastante tóxica, les voy a decir. Pero sí siento que quiere tomar cierta acción hacia ustedes. Ok. Vamos a mirar un poco más. Esta persona te quiere, pero tiene un nivel de toxicidad bastante grande. Lo puedo observar. Puede llegar a ser una persona bastante cruel con sus palabras. Pero aún así hay cierta tendencia a la unión, si es que tú así lo quieres. Es una persona un poco más misteriosa, nunca sabemos bien cómo se siente, qué es lo que realmente quiere, nos tiene confundidos, nos tiene confundidas, y eso es algo que nosotros tenemos que llamar la atención. Esto es un tipo de conexión que yo realmente quiero en mi vida, o qué es lo que está pasando acá. ¿Qué es lo que está pasando acá? Esta persona tiende a ser bastante misteriosa, a veces evade. Siento que tiene la tendencia a evadir y tiene que tomar una decisión. Hay algo que tiene que cortar en su vida y puede ser otra conexión, pero también tiene que ver con su espacio mental. Este rey de espadas al reverso no es una carta muy bonita que digamos para tener aquí. Entonces yo siento que es una persona de la cual nos tenemos que cuidar. Vamos a mirar. Me gustaría mirar cómo estás tú. Uy, yo te veo a ti que te aburriste un poco de esto. Es una persona que te hirió mucho, definitivamente. Y puedes estar conociendo a otra persona. Acá hay un emperador, ¿no? Y quizás es la persona con la que hablamos anteriormente. Ahora, curiosamente, para el final de la lectura, ambos tienen cartas de unión. Pero yo no veo ninguna transformación acá. Entonces esta lectura me llama a muchos giros inesperados. Pero yo principalmente con esta persona te veo cerrando ciclos. Incluso puede ser una conexión en la que tú te sientas más feliz solo, sola, que como pasando por estos malestares. Hay alguna especie de tendencia a la reconexión porque hay una unión importante. Siento que tu persona todavía no la reconoce como tal, pero está la carta de la emperatriz y el emperador. Siento que sí puedes estar conociendo a otra persona que sí está en sintonía contigo. Después de todo lo mal que lo pasaste con esta persona, puedes comenzar a ver la luz brillar con una nueva persona. Me gustaría saber de qué se trata este 6 de copas. Es como, me lo muestran como si finalmente termina siendo algo más platónico que real y posible de manifestar. Entonces la energía está estancada. Es como si finalmente, Tauro, tú sabes que te conviene más ir hacia otra parte y conocer a otra persona que sí está en sintonía contigo. Bien. Me dicen que esta lectura se nos queda en el platónico por las formas que tiene tu persona de hacer las cosas. Tu persona tiene formas de evadir esta conexión. Muchas gracias, guías espirituales. Y eso, que no están cerradas las posibilidades a la reconexión si es que esta persona se transforma. Pero eso no depende de nosotros, porque nosotros no nos podemos hacer cargo de los cambios que tiene que realizar esta persona en su vida. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Ok. Acá está la carta del compromiso. Entonces quizás una persona con la que tú deseabas tener bastante compromiso. Pero después de todos los malos tratos, tú dices, no, yo merezco amor, y te vas hacia la manifestación de ese amor. Dice aquí, permite que tus amigos te ayuden. Me gustaría saber, guías espirituales, si es que esta conexión es conveniente para nuestros amigos de Tauro. ¿Es esta conexión conveniente para nuestros amigos de Tauro después de todo lo que ha pasado? Es como que son este estilo de personas que se van a querer siempre, pero muchas veces la conexión no es viable.
Dentro del futuro próximo puede haber romance para ti. Y sí, ok. Sí puede haber nuevo amor para ti, pero creo que sí hay grandes esperanzas de que esta persona pueda cambiar y transformarse. Pero curiosamente no veo carta de la torre o algo que me vaya a hacer entender que esta persona está haciendo los reales cambios. Así que precaución con eso. Pero para el final nos dice sí, puede haber algo para ti. Pero siempre y cuando tú te reconozcas tu valor propio y puedas sanar. Puede ser que estén cerrando el ciclo kármico y esta persona se va a querer comunicar contigo acerca de qué es lo que siente y de las decisiones que está tomando. Por eso es posible la reconexión, si es que ustedes así lo quieren y así les hace sentido. Porque yo sí te veo siendo herido o herida gran parte por esta persona. Entonces tú tienes que saber medir, más allá de lo que te dicen las cartas, si es que esto es lo que resuena contigo y lo que tú quieres para ti. Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Tauro hacia Tauro? ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti? La carta de la carroza al reverso, la carta de la fuerza, la carta de la luna, el 10 de copas al reverso, la carta del juicio y la carta de la estrella al reverso. Esta lectura en su totalidad no puede tener más arcanas mayores de las que ya la tiene. Disculpen, o es un despertar espiritual o guía divina para esta persona. Por el momento, no hay nada mucho pasando más allá de esta persona transformándose en sí mismo. Puede ser que a través de la pérdida tuya o a través de la separación se esté dando cuenta de muchas cosas y a partir de eso quiere hacer estos cambios y moverse hacia adelante contigo. Ahora, esta lectura que acabamos de hacer aquí tiene que ver con la inmediatez. Entonces de aquí quizá una semana o 2 semanas no está pasando mucho porque tu persona está pasando por ese despertar espiritual. Gana dominio por sobre su propio ego. Más adelante sí podemos ver ciertas tendencias distintas. Así que un poco de paciencia si es que esto es lo que quieres para ti. Puedes estar lidiando con otro Tauro, un Leo, un Virgo, Cáncer, uno más. Cáncer nuevamente, uno más, por favor. No insisten, otro Tauro. Lo vamos a dejar hasta ahí. Interesante lectura. O sea, sí pueden haber cambios. Sí pueden haber cambios aquí. Si es que eso es lo que te hace sentido. Yo te veo con ambas posibilidades. Si es que quieres ver cómo va con esta persona, les puede ir bien. Pero si ya te aburriste y quieres otra cosa, definitivamente hay nuevo amor para ti. Así que Tauro, ambas cosas son bienvenidas de acuerdo a lo que tú sientas que es más correcto para ti. Guíate por tu intuición, ¿ok? Te vamos a dar un último consejo antes de terminar esta lectura. Espero que pueda ayudarte de una u otra forma. Y nos dicen las cartas: todos somos uno. Cuando te hago daño, también me hago daño a mí mismo. Y confía en el universo, en tus guías y el karma. Todo a su tiempo. Deja ir la energía negativa que te está estancando. Esta es la energía de preocupación, del no saber, la incertidumbre. Simplemente relájate y déjalo fluir. Poder perdonar también, sanar las heridas del pasado, te abre espacio a sanar ciclos kármicos y dejar o comenzar a moverte hacia adelante. ¿Ok? Queridos Tauro, muchísimas gracias por estar acá. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.